Buenos días. Buenos días a todos. Estamos en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. A partir de este momento vamos a empezar a hacer una serie de conferencias, esperando sean para todos de mucho apoyo en este tiempo de contingencia que estamos viviendo. La primera plática va a estar a cargo del doctor Esteban Monroy Díaz, médico intensivista pediatra, adscrito a la terapia intensiva del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, y él nos va a hablar sobre el manejo ventilatorio del paciente pediátrico con COVID-19. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Hola, buenos días a todos, buenos días compañeros. Pues vamos a hacer una serie de pláticas. Van a ser lo más accesibles posible para todos. No voy a manejar conceptos de disponibilidad de la estancia y demás. Vamos a hacerlo lo más práctico para que todo el mundo tenga las herramientas y podamos trabajar con estos pacientes. Estamos en fase 1. Fase 1 es la fase donde debemos trabajar, donde debemos educar. Todavía tenemos tiempo, ¿sí? Es importante la definición de fase 2, nosotros no la vamos a hacer. ¿Quién la va a hacer? Los expertos. Entonces, esto es ciencia, es medicina basada en evidencia. Entonces, hay que tomar de los expertos las recomendaciones que hay. Entonces, fase 1, por favor, todavía hay tiempo, hay que prepararnos, y este es el objetivo. Bien, como ya les comentaba, vamos a hablar de medicina basada en evidencia. Todos los conceptos que aquí voy a comentar tienen ese principio. Entonces, en forma general, para que se vayan pues con un recurso bibliográfico, les voy a recomendar que lean el conocimiento de Palik. Esto es para establecer los diagnósticos de la patología que da el COVID-19. Y la fecha es de junio del 2015. Pediatric Pulmonary Consensus Conference. ¿Qué otra recomendación? Surveillance Sepsis Campaign Guidelines de febrero del 2020, específicamente de conceptos de sepsis en niños, children ill. ¿Okay? Y la tercera recomendación que voy a hacer es también los recursos de Sepsis Campaign Guidelines, pero específicamente para COVID-19. Esto solo hay para adultos, ni modo. Y este acaba de salir en marzo del 2020. En esto prácticamente están basados los conceptos que vamos a manejar aquí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que vamos a considerar en nuestro escenario actual? Primero, desde que nos llega el paciente, en este caso el área de triage, eso lo tendrá que trabajar el área de epidemiología. Nosotros lo vamos a referir específicamente al paciente que ya llegó al área de urgencias. Definitivamente no hay opción. Tenemos que estar preparados con un sistema de EPI. Es decir, todos vamos a necesitar equipo de protección individual. Así se llama EPI o PPE en inglés. Es un traje especial, eso le compete a las autoridades. ¿Okay? Una vez que las autoridades nos lo proporcionen, nosotros tenemos que empezar a trabajar con ellos. Si es un caso sospechoso, tenemos que empezar a utilizarlo de esta forma. Nosotros en el área hospitalaria tenemos la ventaja de que ya pasaron el filtro. Entonces, de alguna forma vamos a tener ese recurso. Bien. Una vez que tengamos establecido qué vamos a hacer. Primera recomendación. Lo hospitalizamos, le vamos a dar aerosoloterapia. Y la evidencia es muy clara. No se dan micronebulizaciones. Y este concepto va más que nada en aerosol. Es decir, todas las maniobras que hagamos en ese paciente que generen aerosol, que no es nada más las micronebulizaciones, como que puede ser la tos del paciente, ¿qué otra cosa? Aspiración de la vía aérea. Si en algún momento tenemos que hacer maniobras invasivas como sondas pleurales, traqueostomía, intubación, generan aerosol. Pues en este momento necesitamos N95. ¿De acuerdo? EPI más N95. Vamos a ver qué podemos ofrecerle al paciente, porque es una tendencia general utilizar las micronebulizaciones. Lo repito, la evidencia en ninguna patología demuestra que sea superior al uso de NDI, que son los inhaladores de dosis medida con su cámara espaciadora. Es individual, recurso para el paciente, y la probabilidad de generar aerosol
es mucho menor que con las micronebulizaciones. ¿De acuerdo? Si por alguna razón el paciente necesita también aporte de oxígeno, debemos tener cuidado en el aporte. Es decir, en algunos países del primer mundo se utiliza ventilación invasiva. Podemos usarla en México los que tengan experiencia, los que sean expertos. No vamos a empezar a inventar, ¿de acuerdo? Y hay que ver qué dispositivo vamos a utilizar para ventilación invasiva. En Europa utilizan un casco que se llama helmet, que básicamente es una bolsa donde cabe perfectamente la cabeza del paciente y tiene sus circuitos. Entonces prácticamente está aislado, se sujeta a nivel de las axilas y puede generar presión positiva al final de la expiración y concentraciones de oxígeno hasta 100%. También se puede dar ventilación de alto flujo. Entonces con este dispositivo es que se da ventilación invasiva. ¿Se puede dar con mascarilla? Sí, pero también se corre el riesgo de que haya aerosol, de que se fugue. Mi recomendación es, en nuestro estado, en nuestro medio, si no tenemos experiencia con ventilación invasiva, no la hagamos. Si va a requerir ventilación, específicamente con dispositivos de alto flujo, si no se tienen experiencia, tampoco lo hagamos. El problema es el mismo, se generan aerosoles. Y recuerden, los más importantes somos el personal de salud, somos los más importantes en esta contingencia. Y el segundo lugar más importante es el paciente de al lado que no tiene COVID. Entonces, esos son los conceptos. ¿Cómo lo voy a intubar? Ya traté de hacer todas mis medidas, EPI más N95. ¿Y cuándo voy a decidir intubarlo? Los conceptos son los mismos. Nos vamos a basar en, cuando es no invasiva, en SAFI. ¿Sí? Cuando no tenemos cómo tomar gasometría. Si tenemos gasometría, nos vamos a bajar el PAFI, o llamado índice de Kilo. Y en algunos escenarios se utiliza el índice de oxigenación cuando hay conocimiento y un poquito más avanzado de tecnología. La idea es hacerlo lo más rápido posible, SAFI. ¿Sí? Que se traduce prácticamente en saturaciones alrededor del 90%. En cuanto caiga la saturación abajo del 90%, ya necesitamos un aporte de oxígeno. ¿Cómo lo vamos a dar? Preferentemente algo que no genere una gran cantidad de aerosol. ¿Okay? Aquí ya necesito oxígeno. Si no responde y mi saturación sigue abajo, más la dificultad respiratoria, las escalas de valoración que se utilizan para dificultad respiratoria que ustedes conozcan, estados en Blefin, ESVA, la que quieran, con eso pueden establecer si necesita o no intubación. ¿De acuerdo? En teoría, la mayoría de los pacientes no van a necesitar intubación. ¿Sí? El 15% estará hospitalizado con una fuente de oxígeno. Si ya decidí intubarlo, ¿cómo lo voy a intubar? Esto es muy importante. Acuérdense, EPI más N95, o sea, traje EPI más N95. ¿Quién lo va a intubar? El paciente se tiene que intubar con el menor riesgo posible para el resto. Entonces vamos a tener que limitar ciertas condiciones de personal principalmente. No puede haber mucha gente en el área donde se va a realizar el procedimiento porque vamos a generar aerosol, vamos a generar que se esparza el virus. Entonces necesitamos 3 de personal médico. Si ya decidimos que lo vamos a intubar, la indicación es fulanito, fulanito y fulanito nos quedamos, los demás por favor aléjense. ¿Sí? Solo 3 personas vamos a realizar el procedimiento. Hay que cuidarnos. ¿Quién va a ser? Pues el más hábil, el que más sabe intubar. No podemos estar fallando el intento de intubación. Entonces, en teoría, el que más intuba es el anestesiólogo. Luego, nosotros las áreas de UCI y los compañeros pediatras. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que escoger al más hábil para intubar. No hay de otro. Un segundo compañero que nos va a ayudar para la secuencia rápida de intubación. ¿Qué secuencia rápida de intubación vamos a usar? La mayoría de estos bebés hacen miocarditis. Entonces, vamos a utilizar una para intubar como si fuera paciente cardiópata. Secuencia rápida de intubación para paciente cardiópata. Ketamina. ¿Ok? En caso de que las condiciones de nuestro paciente que vamos a intubar sean muy graves, lo tenemos que preparar. Y a veces es necesario, hasta antes de intubarlo, infundir amigas. En pediatría habitualmente utilizamos epinefrina. En adultos utilizan norepinefrina. Vamos a prepararlo 2 vías, como cualquier otro paciente en choque. Si no tenemos acceso intraósea, 2 vías y vamos a prepararlo.
¿Cómo voy a hacer que oxigene el paciente? Bueno, en el caso de que la saturación sea muy baja y la complicación sea que en el momento de intubación se me vaya a parar, lo que tengo que hacer es tratar de oxigenarlo. ¿Cómo? Hay varias formas. Lo más seguro, cómodo y paralelos es una mascarilla laringea de segunda generación. ¿Por qué de segunda generación? Porque hace un sello mucho mejor y no vamos a sprayar, ¿sí? Entonces, mascarilla de segunda generación es lo que yo les recomiendo. Ya una vez, igual si fallamos el intento, lo recuperamos con mascarilla de segunda generación. Ya que lo tenemos listo, una recomendación que les hacía cuando nosotros empezamos ya hace 20 años a manejar el curso de reanimación avanzada pediátrica, maestro Vélez nos decía que para intubar a un paciente, la apnea que hace el paciente la hagas tú. Es decir, a la hora que hagas el procedimiento no respires. Entonces, eso también es recomendable. Aunque tengan EPI más N95, la idea es que si lo van a intubar, traten ustedes de no respirar. Es un tip, no va a aumentar, ¿no?, la incidencia, pero es un buen tip. Lo intento intubar, secuencia rápida de intubación, lo logro. ¿Qué voy a hacer ya una vez que lo intubé? Primero hay que calcular el tubo endotraqueal, diámetro interno, con globo. Tiene que ser con globo, no pasa nada, también en pequeño se puede poner globo, ¿sí? Hay que calcular las gráficas que ya saben, las fórmulas que ya saben, solo que en globo 0.5 menos para el diámetro interno. Entonces, con globo. ¿Por qué? Para no generar aerosol, para no generar fugas. ¿Sí? Logro intubarlo al paciente, sujeto, y recomienda no dar presión positiva. Es decir, una vez que metemos el globo a la vía traqueal, debemos evitar cualquier cosa que genere aerosol. Y una de ellas es estar desconectando al paciente de nuestro dispositivo cerrado. Entonces, si vamos a utilizar bolsa, válvula, mascarilla, inmediatamente porque estamos de emergencia y no tenemos el equipo todavía instalado de la ventilación mecánica, deberíamos utilizar la bolsa, válvula, mascarilla. Bueno, ahorita vamos a ver en la práctica, con un dispositivo especial que es un filtro de alta eficiencia, conectado al circuito, para evitar estallar, ¿sí? Si ya tenemos el circuito armado y el ventilador listo y disponible, lo conectamos inmediatamente y no lo vamos a volver a desconectar nunca al paciente, ¿de acuerdo? Para eso vamos a tener que utilizar un circuito cerrado de aspiración. Prácticamente esos son equipos que se usan de rutina en algunos hospitales. En nuestro hospital, el grupo respiratorio se maneja de rutina prácticamente los circuitos cerrados de aspiración, y en caso de que por alguna razón tengamos que desconectar al paciente, como va a ser un paciente que hace SDRA, se va a desreclutar. Entonces, si lo tenemos que desconectar, lo que tenemos que hacer es pinzar el tubo endotraqueal para evitar desreclutamiento y para evitar que haya aerosol, spray, que disemine el virus. ¿De acuerdo? Entonces se tiene que pinzar si lo tenemos que desconectar del circuito. Tiene que ser circuito cerrado, sin desconexión. Ya una vez que lo intubé, no puedo permitir que haya fugas. ¿Por qué? Voy a contaminar al resto del personal. Se hace la fijación normal de la cánula traqueal, como lo acostumbren, como si tienen aditamentos especiales, con la Vempafix o TRS se fija. Ya una vez que está conectado al ventilador, entonces vamos a tener que establecer la estrategia específica de ventilación mecánica en estos pacientes. Consideraciones primero clínicas. ¿Cuántos tenemos que estar conectados o en contacto con estos pacientes? En nuestro hospital, la verdad es que no vamos a tener problema con la relación enfermera o médico-paciente, es decir, el número de personal de salud atendiendo a un niño. Un niño grave, en condiciones habituales, necesita 1,5 enfermeras, es decir, una enfermera especialista pediátrica y una general para repartirse. Entonces, 2 enfermeras o 1,5, pues, para un niño o otro niño. En nuestro hospital, por condiciones de personal, ya están acostumbradas nuestras enfermeras a que una sola enfermera maneja 2 pacientes. La carita infeliz. Sale una enfermera, maneja 2 pacientes. En situación de COVID, de cualquier otra infección transmisible, se tiene que manejar así.
es decir, el menor número de personal expuesto con esos pacientes. Entonces, una enfermera para los pacientes. ¿Qué otra consideración hay que tener? La enfermera, por favor, les repito, la mayoría son conceptos que se tienen que manejar. No voy a poner a mi enfermera que cada 8 horas esté cambiando las soluciones. En cuanto menos se puede acercar la enfermera al paciente. Entonces se tiene que calcular como siempre se tienen que calcular o como se debería calcular para 24 horas. Los medicamentos de la enfermera no va a seguir el horario de que 4, 6, 8 y esos horarios que tienen. La enfermera se va a acercar y en un solo intento va a administrar todos los medicamentos. ¿De acuerdo? No vamos a estar acercando a la compañera. Segundo, compañeros, es ideal invadir al paciente. Más o menos, ¿cuánto se va a tardar el intensivista una vez que lo intubó y estabilizaron? Entre 4 y 6 horas va a ser el trabajo exhaustivo. En ese momento de la intubación hay que poner acceso venoso central, línea arterial, línea arterial y sondas. Dejarlo listo. ¿Vamos a estar pidiendo laboratorios a cada rato? No hay una indicación y la evidencia es clara. No tenemos por qué estar tomando laboratorios a cada rato. Si bien podemos tener un gasómetro a la mano, pero no podemos estar tomando laboratorios a cada rato. Vamos a exponernos y a exponer a la compañera, ¿de acuerdo? Y así se tiene que hacer siempre. Radiografía de tórax. Posiblemente cuando yo ya acabe de invadirlo le tomo una radiografía de tórax. Después por clínica me tengo que guiar. No puedo estar tomando radiografías de tórax cada 8 horas. ¿Sí? Hay que establecer el patrón clínico cuando lo requiera. Si hay cambios en la presión, en la curva de presión-volumen, flujo-tiempo, en fin, cuando hay alteraciones. ¿Cuándo va a estar aspirando la compañera del paciente? Aunque sea con circuito cerrado. Cuando haya cambios en la mecánica pulmonar, no es con horario. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se debería distribuir el personal en esas contingencias? Guardias. Lo ideal, pienso yo, eso sí no hay evidencia, ABCD. Y establecer un equipo. Y rotar 24 horas. Guardias de 24 horas, 24 horas. De tal forma que tengas tu mismo personal, lo vas educando en el trayecto y puedas utilizar en forma óptima el equipo EPI y la N95. ¿Cuánto tiempo dura? El equipo EPI hasta 36, 40 horas se han reportado, seguro. La N95 también 40 horas aproximadamente. Entonces yo no puedo estar cambiando cada 8 horas, porque ya llegó el de la mañana, ya llegó el de la tarde, equipos EPIs, porque son de un solo uso. ¿De acuerdo? Entonces, ni modo, tenemos que trabajar guardias ABCD o ABCDE, dependiendo del personal que se tenga. Son consideraciones técnicas que tenemos que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Para no estar gastando los recursos, que de por sí son pocos en estas contingencias, no estamos preparados para estas contingencias. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la distribución. ¿Se necesita intensivista en cada paciente? No. El intensivista coordina al resto de los compañeros. ¿Quiénes son los compañeros? En nuestra área, pediatría. Pero en las unidades de adultos, bueno, hasta ginecólogos están entrando en Italia porque no hay otro recurso. Pues un intensivista no tiene por qué estar pegado al paciente, tiene que estar coordinando el manejo de varios pacientes. ¿Quién lo va a manejar? Tu pediatra, compañero pediatra, tú lo vas a manejar, te vamos a dejar el plan y lo vas a tener que seguir. Si hay algún problema, entonces nos llamas, porque vamos a estar muy ocupados. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la distribución en cuanto al personal. ¿Cómo nos vamos a asignar? ¿Cómo vamos a distribuir? ¿De acuerdo? Si hay por ahí más dudas, después nos las hacen llegar, por favor, porque sí hay muchas consideraciones. Otra cosa. ¿Cómo se va a establecer el circuito? Unidireccional, como si fuera quirófano. Por aquí entro y por acá salgo. No me puedo estar regresando ni nada donde tengo mis pacientes con COVID. Y de preferencia, cuando me voy a vestir mi traje de EPI, que sea de 2. ¿Por qué? Digo, no es por cachondeo, es porque yo voy a ver al otro que selle perfectamente su equipo y el otro me va a ver a mí que selle perfectamente mi equipo. ¿De acuerdo? Entonces así se entra. No se puede estar entrando y saliendo, es un área restringida. Eso va a quedar muy claro. Yo creo que nadie va a querer estar ahí. Bueno, ya una vez que distribuimos el personal y una vez que lo intubamos, ¿qué vamos a hacer con nuestro aparatito llamado ventilador? La patología del COVID-19 ha habido varias. Yo creo que sí han oído hablar del SARS. Este fue como en el 2002. Y también fue el COVID-1, que se le llama SARS-CoV.
COP1, así se llama. Luego hubo otra patología MERS. Este fue por el 2012. También fue un coronavirus. Y ahorita tenemos el SARS COVID-2, COVID-19, y este pues es reciente, ¿no? 2019, China a finales de diciembre. Estos son los tres escenarios. Estos coronavirus son por zoonosis. O sea, zoonosis no quiere decir que porque el chino comió murciélago, no. Lo que pasa es que el murciélago infecta a un mamífero que después junta su genoma, son ARN, los mensajeros mutan mucho, y finalmente ese virus genera un nuevo virus en las gallinas, en los puercos, que nosotros después nos contagiamos. Pero no es porque anden haciendo cochinadas, ¿eh? Porque luego se piensa. Entonces, estos son los tres escenarios que tenemos, ¿de acuerdo? Y es la experiencia que hay. Esos son por zoonosis, así se llama. Y son coronavirus. Bien. La patología que da el SARS, en este caso, COP2, es un SDRA, síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica para nosotros, o PARS, ¿sí? Esto, concepto, no es lo mismo que dificultad respiratoria aguda. El síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica ya es una patología bien establecida, el concepto de Berlín, el Berlin-Coxi, desde ahí se empezó a trabajar. Esto es una escala clínica para valorar qué tanto trabajo le está dando el bebé, tratar de mantener la PA2 y la CO2, pero la puede conservar, o sea, está dentro de parámetros normales. En la dificultad respiratoria aguda puede evolucionar a insuficiencia respiratoria aguda. Aquí ya es cuando ya no puede compensar el CO2 ni la PO2. Esto es un diagnóstico por oximetría de pulso en la actualidad o por gasometría. Entonces, la insuficiencia respiratoria aguda se divide en dos. Realmente, la ventilación mecánica como concepto realmente es muy fácil, solo ventilamos dos cosas. Bueno, tres, la mixta. Entonces, insuficiencia respiratoria aguda, donde el oxígeno está bajo, alguien le llama tipo 1, hipoxémica, ¿sale? Y científicamente se llama restrictiva, patrón restrictivo, no es aquel que le apachurra la panza, no. El que le apachurra la panza es obstructivo, y aquí es el CO2 elevado, o tipo 2, u hipercálica. Perdón por mi letra, estuvo feo, pero espero que se entienda. Y científicamente o fisiológicamente le llamamos obstructiva, ¿sale? Y tenemos la mixta, que tiene de los dos. ¿Qué vamos a manejar? La ventilación es muy específica. Si tengo un patrón restrictivo, voy a dar lo que llamamos ventilación de protección pulmonar. Para yo mejorar la PO2, elevarla, básicamente en el ventilador vamos a modificar dos parámetros: la presión media y la fracción inspirada de oxígeno. ¿Okay? Son los únicos parámetros. Y de ahí se desprende el índice de oxigenación, que valora la presión media, la FiO2, en relación al objetivo que es la presión arterial de oxígeno. Si tenemos una intensidad obstructiva, que no es el escenario, lo que utilizamos es evitar hiperinsuflación dinámica o autoPEP, que es otra estrategia de ventilación específica. Y la forma llana para mejorarla es frecuencia respiratoria, que es la variable independiente, y la presión pico. Con eso vamos a modificarlo. Así, a grandes rasgos. La insuficiencia mixta, vamos a manejar lo que esté matando al paciente. Si lo está matando la obstructiva, vamos a enfocarnos en ello. ¿Cuál es la ventaja o la nobleza del COP2? Bueno, que es puro, restrictivo, a diferencia, por ejemplo, del 2009 la influenza, que era mixto, y entonces costaba mucho trabajo realmente establecer un patrón definido de ventilación mecánica. Entonces es insuficiencia respiratoria aguda. ¿Qué otro ejemplo tenemos de hipoxémica? Bueno, la neumonía. La neumonía es inflamación del pulmón. No estoy diciendo que sea viral, parasitaria. La neumonía es inflamación del pulmón, hay muchas causas. La neumonía de origen, en este caso bacteriano e infeccioso, puede ser primaria, es decir, el mismo pulmón
empieza a tener trastornos en la relación, en este caso la compliance, la distensibilidad, y nos da ese patrón. Para poder cumplir el concepto de síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica necesitamos 4 cosas. Vamos a ver. Entonces ya estamos claros, estamos aquí. Insuficiencia respiratoria aguda, restrictiva o hipoxémica. Lo que vamos a hacer es modificar la presión media y la fiebre. ¿Okay? Bien, recuerden que nos estamos fomentando los conocimientos en base a evidencia. ¿Cuándo es la evidencia lo más clara posible? Aquí, gracias. Bien, entonces, ¿cómo voy a ventilar y cuáles son mis prioridades en síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica? El síndrome de dificultad respiratoria aguda tiene varios nombres, desde 1967, 69, Ashbach lo hizo, lo descubrió en la guerra de Vietnam, entonces se llama pulmón de Danán, pulmón de Vietnam, pulmón húmedo. Aquí el predominio era secundario. ¿Qué es secundario? Le daban un balazo en la panza o en la pierna y hacían síndrome de dificultad respiratoria. ¿Okay? El primario es un problema pulmonar que hace síndrome de dificultad respiratoria. Evidentemente, el primario es más grave y responde menos al siguiente manejo. Entonces, ese es el concepto. En Berlín ya se hizo puro porque estaban batallando con qué nivel de PEP era necesario para establecer el diagnóstico. Entonces, necesitamos, en PALIC lo divide en PILI, bueno, o ALI, daño agudo pulmonar, y nos basamos principalmente en el PAFI, o índice de Kirby, ¿ok? O índice de presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno. Y ahí nos dividimos en moderado, en leve, moderado y grave, ¿de acuerdo? En este caso, cuando nuestro corte va a ser 200. Cuando tengamos de 200 para acá, ya no hay de otra, es un síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrico, ya entrándole a grave, ¿de acuerdo? Ese va a ser nuestro primer concepto. Segundo, no debe ser de causa principalmente cardiovascular, es decir, el SDR es un edema alveolar no cardiogénico. ¿Qué significa edema alveolar? El alveolo, el bronquiolo terminal y aquí está el alveolo. Entonces aquí se llena de agua, proteínas, cascada inflamatoria, ¿sí? No hay problema en las bronquiolos terminales. Entonces aquí es donde se empieza a llenar de agua. Si es intraalveolar, dejamos fuera las causas. Acuérdense que va un vasito, una arteria, una vena, que son los capilares, a este nivel. Si aquí hay problemas, habitualmente edema agudo pulmonar, es un edema alveolar de origen cardiogénico. El edema pulmonar es alveolar no cardiogénico. Entonces, ¿cómo lo traducimos? En nuestra época, que sí llegamos a poner Swan-Ganz, presión capilar pulmonar en puña menor de 18. ¿De acuerdo? Es decir, que no haya falla cardíaca, así de simple. Otro concepto, que sea súbito. Lo que reportan los compañeros de Barcelona, tuvimos la oportunidad de estar un tiempo, es que realmente es muy súbito. O sea, en 8 horas ya están los pacientes intubados. Entonces tiene que ser menos, o sea, la evolución debe ser menos de 24 horas, rápido se tiene que deteriorar. Y los infiltrados recomiendan que sean heterogéneos, bilaterales de preferencia, pero también puede ser unilaterales. Entonces, con estos 4 conceptos ya tenemos el diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica. Ya hicimos el diagnóstico, ¿de acuerdo? Para poder no atardarnos en el manejo, se estableció lo que es la SAFI, que es oximetría de pulso entre la fracción inspirada de oxígeno que yo le estoy dando. Evidentemente debemos de tener un dispositivo donde sepamos perfectamente qué cantidad de fracción inspirada de oxígeno le estamos dando, ya sea con mezclador, mascarilla visceral o reservorio del 100%, que es lo que usamos. ¿Sí? Mascarilla con reservorio del 100%, de preferencia conectarle un filtro de alta eficiencia, un WART, MedWART se llama, y dejarlo que oxigene con flujo. El flujo es un sistema de flujo convencional. Los de alto flujo, estamos hablando de flujos de más del 20 litros por minuto. Convencional hasta 12, 13 litros por minuto. Los dispositivos de bajo flujo no requieren humidificador, entonces, o los borboteadores que le llaman. Se lo pueden conectar directamente a la bolsa válvula mascarilla, con la cola de cochino o cola de ratón, como le llamen. No necesitan borboteador porque además va a generar aerosol. ¿De acuerdo? Entonces,
no necesitan humidificación los dispositivos de bajo flujo. Entonces ya lo tenemos, ya hicimos el diagnóstico. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo voy a ventilar? Bueno, dentro de la evidencia demostrado, varias cosas que tenemos que cuidar para no fastidiar ese pulmón. Nosotros, con BIL, es decir, daño pulmonar inducido por la ventilación mecánica. Entonces, en esta patología es muy clara. ¿Qué nos sugiere? Volúmenes bajos, 6 mililitros por kilo. ¿Okay? ¿Qué otra cosa nos sugiere? PEPs altos. ¿Qué otra cosa nos sugiere? Fracciones inspiradas de oxígeno lo más baja posible, en este caso, menos del 60%. ¿Qué otra cosa nos sugiere? Presión plató o meseta, como quieran llamar, menor de 32. Eso se puede calcular en la ventilación mecánica, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué otra cosa nos sugiere? Objetivos gasométricos. Esta ventilación no es para que esté chulito el paciente y tenga la gasometría como a todos nos gusta. No, es al contrario, para generar algo que se llama hipoventilación alveolar controlada. ¿Qué se va a traducir? Voy a hacer que retenga CO2, voy a hacer que baje, o voy a controlar la PaO2, ¿de acuerdo? Con un pH que baste, en este caso 720, ¿sí? 720, con un C2 aprox de 60 y una PaO2 aprox de 60, que se va a traducir habitualmente en una saturación entre 89 y 96%. Acaba de salir un estudio que suspendieron, de hecho, ellos establecieron rígidamente saturaciones alrededor del 88 y lo compararon con saturaciones alrededor del 96%. Encontraron que se morían más. Lo suspendieron. Entonces, no hay evidencia clara al respecto, pero por sugerencia de ese articulito, le sugiero yo 92-95% de saturación. Esos son los objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, hipoventilación alveolar controlada. ¿Para qué? Para evitar los 4 problemas asociados a la ventilación mecánica o daño asociado a la ventilación mecánica, que son, que todo el mundo conoce y los que no conocen. Lo vamos a poner en orden de importancia. ¿Cuál es el más importante evitar? Biotrauma. ¿Qué significa eso? Radicales de oxígeno, etc. Entonces, esto es en relación a la cantidad de oxígeno que le estoy poniendo. Si yo disminuyo mi proporción de inspiratoria de oxígeno, voy a evitar biotrauma. Es decir, voy a evitar dañar al pulmón. Recuerden que es ventilación con presión positiva, antifisiológico, completamente antianatómico. Lo estamos haciendo al contrario, nosotros respiramos con presión negativa. ¿De acuerdo? Y aquí le vamos a meter presión positiva. De hecho, por eso se separan. Hay una interdependencia biventricular que a la hora que los intubamos, los relajamos, igual que el paciente con estado